Saludos, agentes. Es esa época del año en la que el sol y el calor sacan a relucir lo más hilarante de nuestra naturaleza. Algunas anomalías siguen este mismo patrón, con propiedades tanto ridículas como interesantes. Ítem número SCP-8595. Clasificación del objeto: seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-8595 está contenido en un recinto de insectos estándar en el Departamento de Vida Silvestre del sitio 322. Como SCP-8595 no difiere biológicamente de miembros no anómalos de su especie, regulación de temperatura estándar y construcción del hábitat han sido implementados. SCP-8595 sigue una dieta estricta y rechaza ciertas comidas. Vea los apéndices para más información. Descripción: SCP-8595 es una cucaracha americana, periplaneta americana, que cree ser un crítico gastronómico. SCP-8595 es inteligente y consciente, pero no es capaz de hablar. Cuando se le presenta un objeto consumible y cualquier método de escritura, SCP-8595 comerá el objeto y escribirá una reseña de él, el interior del lugar donde fue comido el objeto, el servicio y el concepto del restaurante, combinando estos elementos en una puntuación de 5 estrellas. Se cree que SCP-8595 cree ser un humano, o que las cucarachas deberían tener permitido comer en restaurantes, como demuestran múltiples quejas de su Yelp acerca de quedarse sin restaurantes, largas esperas para sentarse, ser ignorado, objetos lanzados a él, o ser rociado con químicos. El anterior siendo el escenario más común, ya que las referencias a la forma insectoide de SCP-8595 y los problemas de ser un insecto intentando comer alimento de tamaño humano son directamente ignoradas o pasadas por alto en sus críticas. Apéndice 8595.1. Intentos de alimentación. Se descubrió rápidamente que SCP-8595 no consumiría el alimento dado en su recinto, llamándolo basofia de alcantarilla en su crítica. Mientras que las cucarachas no anómalas pueden vivir aproximadamente 30 días sin comida, se desconoce si esto es aplicable a SCP-8595, dado su estado anómalo. La pérdida de SCP-8595 de esta manera se consideraría una brecha en el protocolo de la Fundación. Como resultado, el sitio 322 organizó la creación de Café 322, un restaurante creado solamente para convencer a SCP-8595 de comer. Objetos: una manzana Granny Smith fresca. Resultado: después de serle presentada la manzana, SCP-8595 se arrastró sobre ella por 15 segundos antes de empezar a comer. Luego escribió la siguiente crítica en una laptop cercana. Café 322. Un desastre. ¿Estarías impresionado de un jugador de fútbol presumiendo su habilidad para patear? No lo creo. Ser capaz de patear un balón está por debajo del mínimo esperado de un atleta profesional. Un restaurante anunciando el uso de ingredientes frescos conjura sentimientos similares en mí. En Café 322, ese sentimiento de ok, ¿qué más?, se mantiene persistente a lo largo de la experiencia gastronómica. La idea de Café 322 de buena comida sigue la línea de un concepto menos es más. La limitación es el impulso de la creatividad, y yo puedo apreciar cuando un artista puede trabajar dentro de paredes estrechas y crear algo hermoso a partir de eso. El entendimiento de Café 322 del concepto de menos es más lo llevó a lo monótono. Paredes vacías, una fría mesa de metal sin arte, uniformes que invocan el sentimiento de estar en tus 9 a 5 y luces de hospital cegadoras. Tuve la suerte de que me ofrecieran el menú degustación del chef. Imaginen mi ira y mi disgusto cuando fui presentado con una única manzana en un plato de plástico. Mientras el mozo llevaba este plato desde la cocina a mi mesa, la manzana cayó de lado y fue asquerosamente colocada de nuevo en su lugar a mano por dicho mozo. Me encuentro en una encrucijada. Puedo continuar esta crítica, transmitiendo el sabor de una manzana que todos ustedes han comido de una u otra forma durante sus vidas, o puedo hacer lo que Café 322 hizo, y parar de intentarlo incluso antes de empezar. Después de esta oración, debería quedar claro qué camino tomé. A pesar de ser informado de que Café 322 escuchó su crítica, SCP-8595 se rehusó a consumir cualquier alimento hecho por el restaurante, por principios, y reasumió su huelga de hambre.
Los investigadores de la fundación transformaron un dormitorio sin ocupar en uno de los subniveles del sitio 322 en un concepto de restaurante inspirado en el minimalismo, llamado Mal. Objetos: tortilla crujiente con queso Oaxaca en polvo y especias, Doritos Nacho, arreglados de forma circular, BLT deconstruido, una hoja de lechuga, una aldoncha de tocino, una rodaja de tomate y 4 galletas Ritz servidas en tazones diferentes, huevos de postre, varias gominolas de marca Jelly Belly colocadas en el borde de un plato. Resultado: se le dio a SCP-8595 cada objeto, uno a la vez, y consumió partes de cada uno mientras tomaba notas entre platos. Mal y cioso. Lo que siempre disfruté de la forma de arte, sí, forma de arte, de la expresión culinaria, es como un jefe de cocina, dueño, etc., puede imbuirse a sí mismo en un producto y darle a sus mecenas una sensación de cómo es él. Mal no hace ninguna de estas cosas, llevando el minimalismo al extremo al punto de que no estoy seguro de qué estaba el artista detrás de ese trabajo tratando de hacerme sentir. Paredes negras sin ventanas, frío, mesas de mármol blanco y hielo, asientos de metal incómodos y un platillo deliberadamente aburrido me hicieron sentir que entré más a un valle inquietante que a un restaurante de alta cocina. Mal ofrece un menú del chef estacional, con el cual intenté deleitarme. El primer plato, un giro de nachos, como se me describieron a mí, triángulos de tortilla, fritos y sazonados con una mezcla de especias. Las frituras estaban frías, como si nunca hubiesen tocado el aceite, pero me golpearon con un montón de sabor. Este fue mi plato favorito, especialmente por el extraño sazón azul, que algunas frituras tenían espolvoreadas en ellas. Estas eran muy pocas, pero el sabor de esta sazón azul fue absolutamente delicioso. Comería un bol entero de solo esto. El sándwich de tocino, lechuga y tomate deconstruidos me aburrieron. No sé qué pensar, porque estoy seguro de que todo el mundo ha probado un BLT en sus vidas, y es posiblemente un sándwich perfecto. Mal, en su deseo de jugar a Dios, reinventó este sándwich perfecto e hizo de comerlo propiamente una molestia. Estos dos platillos muestran mi característica más permisiva como crítico. No me importa comer con las manos. Sin embargo, debería haber una razón. Pude haber sido fácilmente presentado con un BLT, pero no, eso no era lo suficientemente diferente. Los huevos de postre fueron una idea interesante, pero pobremente ejecutada. Nunca he sido un fanático de la gastronomía molecular. Una vez se me presentaron pequeños sorbes del tamaño de un caviar en un líquido rojo, que se me dijo era sopa de tomate. Estos huevos de postre eran insípidos, sabiendo más a azúcar que a cualquier otra cosa. Cuando le pregunté a mi mesera cuáles eran los sabores, los huevos eran de diferentes colores sin ningún tema o patrón discernible, ella tomó uno, lo aplastó con sus dedos, lo olió, me dijo palomitas con mantequilla, antes de comérselo. Esto es una exageración. Mientras el plato estaba siendo entregado, una de las gominolas rodó fuera y fue atrapada por la investigadora Julianne Hoover, quien la comió. Ese nivel de cuidado con el cliente me dijo todo lo que necesito saber de Mal. Buenas ideas y algunos buenos sabores, pero mala ejecución. SCP-8595 entró de nuevo en una huelga de hambre, negándose a probar el nuevo menú del chef en Mal, reintentar el café 322 o comer su sustento suministrado por la fundación. Esto continuó por 3 días. Después de discutir con el comando supervisor, se les dio a los investigadores carta blanca en la contención de SCP-8595. Bajo una compañía de fachada de la fundación, el sitio 322 reclutó a un chef con estrellas Michelin para crear y preparar un alimento de 3 platos. Un subsótano fue derribado y reconstruido como el restaurante Campana Roja, con la supervisión de 3 diseñadores de interior de la fundación. El espacio fue hecho para asemejarse a un steakhouse estadounidense, con paneles de madera a medida en las paredes, un bar completo, mesas hechas a mano y cubiertos importados. Los investigadores Julianne y Julian Hoover fueron entrenados como meseros y se les dio uniformes formales.
Objetos: tártar de ternera, servido con ensalada de pimiento, puntas de jalapeño, yema de huevo cruda, alcaparras, tuétano de huesos de vacuno y crostini. Degustación de wagyu, consistente en 3 finos trozos chamuscados de wagyu japonés A5, wagyu australiano y ternera de Kobe con una crema de wasabi. Costilla de ternera cubierta de carne de bogavante, acompañada de puré yukon got, jugo de ternera y bogavante, y macarrones con queso y trufa. Resultado: SCP-8595 recibió cada plato y un maridaje de vinos. Entre plato y plato, SCP-8595 tomó notas en un ordenador portátil que se le proporcionó. Al intentar beber el vino maridado con el primer plato, SCP-8595 se cayó en la copa y tuvo que ser sacado por el personal de la sala. Campana roja, bandera roja. Si has sido un lector mío durante algún tiempo, sabrás que el minimalismo o el concepto menos es más ha sido mi escuela de pensamiento favorita. Puedo definitivamente elogiar cuando un chef trabaja con restricciones autoimpuestas para darle a sus invitados el mejor rato. Y he disfrutado restaurantes minimalistas. Campana Roja es un restaurante maximalista. Todo en Campana Roja, desde el personal a las mesas, desde el bar hasta los platillos en que fueron entregadas mis comidas, pateó y gritó la necesidad de ser tomado en serio. Era casi tan perfecto que empecé a cuestionarme si era, de hecho, un restaurante. Descríbele un steakhouse de alta cocina a tu amigo que nunca ha escuchado de un restaurante antes, y luego haz que este amigo le diga a un alienígena esa misma información. Lo que el alienígena cree no será muy diferente de lo que me presentó Campana Roja. El tártar de ternera estaba duro, y con cada masticación me recordaba que estaba comiendo un animal muerto. La ensalada de pimientos fue una deliciosa adición, pero esperaba ver más pimiento en un restaurante llamado en honor al pimiento Campana Roja. Este es el único momento en el que verás pimiento en algún plato. La degustación de wagyu fue, por supuesto, buena. Es wagyu, es el mejor filete que puedes tener en el mundo. Los insultantemente pequeños rectángulos de carne que me dieron fueron cocinados a un término medio casi perfecto. No voy a felicitar a un restaurante de carnes por servirme la mejor carne del mundo y respetarme a mí mismo como crítico después. Puedo comprar wagyu a un carnicero y cocinarla igual de bien, y sabría igual de bien. Si este restaurante vendiera solo sus salsas, recibiría 5 estrellas de mi parte. La crema de wasabi era una delicia que cortaba la grasa del wagyu, aunque con un sabor ligeramente apagado. La monstruosa costilla muestra cada problema que tengo con Campana Roja, y es la antítesis de buena comida, condensada en un solo plato. Toda la comida fue como si se hubiese ido a las calles de Las Vegas Strip y le hubiera preguntado a hombres borrachos y a sus esposas llenas de plástico en qué comida se habían gastado $5,000 dentro de un llamativo y vergonzosamente sobrevalorado restaurante. ¿Quién en su sano juicio pone carne de langosta en una costilla? ¿Quién en su sano juicio sirve un rico y mantecoso puré de papas con unos ricos y mantecosos macarrones con queso y trufa? Todo en este plato, por sí mismo, fue bueno. Quizá increíble. El aujus, por supuesto, fue la estrella. No puedo, en buena conciencia y como alguien que respeta las artes culinarias, recomendar a cualquiera de participar en esta farsa de restaurante. SCP-8595 reasumió su huelga de hambre, negándose a comer en cualquiera de los restaurantes antes mencionados, a pesar de las apelaciones a la razón por parte de los investigadores. Se dio lugar a otra reunión con el comando supervisor. Se barajaron ideas de nuevos restaurantes, pero se asumió que los esfuerzos de la fundación serían en vano. Después de que los datos de todas las críticas de SCP-8595 fueran compiladas, un patrón fue establecido, y un nuevo posible restaurante final fue organizado: Karpage. Objetos: el basurero del sitio 322 se trasladó al interior y se colocó en un armario de suministros vacío. Resultado: SCP-8595 fue depositado en su interior, reapareciendo al cabo de 2 horas y 19 minutos. Karpage. Exquisito. Fin del registro. Bueno, es una cucaracha, tiene sentido.
Lo que no lo tiene es porque la fundación gasta sus recursos en complacer las exigencias de esta anomalía insectoide. Como de costumbre, la mejor manera de lidiar con el problema sería simplemente deshacerse de él. Y no lo digo porque las cucarachas me den asco. Yo soy Virosis Anónimo. Nosotros somos la GOC y ustedes han sido informados.